Sí. Empezamos. Estás al aire. ¿A qué cámara? De este lado. Ahorita yo te voy haciendo la. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. A una semana, no menos, a unos días de empezar el ciclo escolar. Muchas gracias, ojalá que se puedan ir conectando, nos puedan ir poniendo aquí, de dónde nos están viendo, si de por aquí, si de muy lejos también tenemos comunidad bonita al interior de la República. Vamos a esperar a que se vayan uniendo los demás. Platíquenos por qué les interesa este tema. ¿Tú quieres saber si cuentas con las características de un papá Montessori o no? Ahorita vamos a ver. ¿No? ¿No tenemos comentarios aquí? Bueno, pues vamos empezando y seguramente que se van a ir uniendo más familias. Pues bienvenidos, como les platicaba, estamos ya a unos días de iniciar oficialmente el ciclo escolar. Y bueno, aquí en México, ¿verdad? Empezamos el lunes 1 de septiembre. Ya estamos muy emocionados. No sé los demás, pero nosotros ya estamos muy emocionados aquí en Vidya Montessori de recibir a todos nuestros pequeños alumnitos, alumnitas, desde los 3 meses, bebecitos, hasta niños más grandes. Y hemos trabajado todo el verano echándole muchas ganas para que los ambientes estén muy bonitos y estén listos para todos nuestros alumnos. Y bueno, el día de hoy quisiera platicarte acerca de un tema muy interesante del que pues afortunadamente cuento con un poquito de información a lo largo de estos años. Espero que sea una plática muy satisfactoria para todos. Primero me gustaría platicarte y a ver también si ustedes me pueden comentar aquí ¿por qué los papás buscamos otras alternativas a la educación? Yo sé que el sistema tradicional, pues se llama sistema tradicional, es lo que por muchos años hemos llevado a cabo, es la tradición, y de pronto hasta en la mente, a lo mejor de algunas personas, resulta difícil o complicado pensar como algo diferente a esto que hemos estado haciendo de esta forma todo el tiempo, ¿no? Lo observo en la educación, pero no solo en la educación, sino incluso también, por ejemplo, en el estilo de vida de una persona, ¿no? A lo mejor hasta te vas a reír, pero bueno, en los libros de CEP ahí dice, ¿no? ¿Cuál es así la línea de vida del ser humano? Bueno, naces, creces, te reproduces, mueres, ¿no? Y entonces es como una línea muy muy lineal, muy derechita, muy sin salirse de ahí, ¿no? Tenemos incluso muchas costumbres socialmente bien aceptadas, ¿no? Hay que ir a la universidad, después hay que conseguir un trabajo, luego hay que casarse, no puedes tener hijos antes de casarte, ¿no? Porque pues lleva un orden. Pero bueno, yo creo que también el mundo cambia y la forma de mirar de los seres humanos también va cambiando y evolucionando, ¿no? Imagínate que en nuestro mundo pues está fuera el actuar de todas las personas siempre y no nos saliéramos de esa línea, ¿no? A lo mejor no tendríamos mucha diversidad, mucha forma de ver la vida diferente, ¿no? Hay personas que hacen todo al revés, ¿no? Y entonces no se casan, pero tienen hijos, o no tienen hijos. Por ahí el doctor Alfonso de la semiología de la vida, ahora ya no recuerdo su apellido, pero bueno, es una persona que habla muy interesante acerca de los objetivos de vida, por ejemplo, de los seres humanos, ¿no? Nos habla de que hay personalidades que están hechas para el matrimonio, hay personalidades que están hechas para el matrimonio con hijos, hay personalidades que están hechas para la soltería. Y entonces, pues mi invitación o mi cuestionamiento para ti sería, ¿qué tan abierto estás a este tipo de pensamientos, ¿no? Y poco a poco, pues nos hemos ido diversificando en pensamientos, en la parte social, sociológica, filosófica y psicológica de los humanos, ¿no?
Entonces, bueno, la educación pues no es un elemento que quede fuera como de esta línea en la que también los pensamientos se van modificando, ¿no? Y anteriormente, pues claro que la educación, como te dije, era lineal, no era un sistema tradicional, derechito, sin movernos. Y después de eso, pues a lo mejor ahorita han cambiado las cosas. Y digo ahorita porque a lo mejor pues las corrientes filosóficas se han modificado desde hace mucho tiempo, pero empiezan a tomar vigencia y auge pues últimamente, ¿no? ¿Qué pasa en la educación? Pues aquí entran a lo mejor esta primera pregunta: ¿por qué los papás buscamos otras alternativas en educación? ¿No? ¿Por qué a lo mejor no queremos retomar el sistema tradicional, que es algo muy conocido tal vez por la mayoría de nosotros? Ahora me da mucha alegría ver que cada vez conozco más exalumnos Montessori, ¿no? Eso se me hace súper padre, súper increíble, pero eso hace 20 años pasaba muy poco, ¿no? Y ahora cada vez es más común. ¿Por qué los papás buscamos otras alternativas? Bueno, pues muchos de los papás que han llegado a lo mejor con nosotros, su primer comentario es: porque la pasé muy mal en un sistema tradicional, ¿no? Porque me hacían bullying, porque me trataban mal, porque me faltaban al respeto, porque nunca entendí un concepto y lejos de ajustar la currícula educativa, pues más bien fui señalado, señalada como tonto o tonta, cuando pues a lo mejor era el mecanismo de aprendizaje el que no beneficiaba a ese tipo de pensamiento, ¿no? Pero pues no era bien visto. Yo misma, ¿no?, fui a una escuela de monjas, así 1000% tradicional, ¿no? Y esa fue la vacuna que me permitió buscar pues un sistema diferente para mis hijos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en mi particular caso, no estoy diciendo que sea así todos los casos, hay miles, millones de escuelas y formas de ver la vida, y qué padre que incluso ahora pues el sistema tradicional busque herramientas y alternativas para atender estas áreas, ¿no? Pero en mi personal caso, pues yo sí me llegué a sentir que me faltaron al respeto, que me trataron mal, y que incluso había como un dogma religioso muy pesado sobre la educación, ¿no? En mi particular caso, ¿no? Yo tenía una pregunta y le hacía esta pregunta a las monjitas y a las maestras, ¿no? Porque claro que en secundaria, en física, me decían: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y entonces yo le decía: bueno, ¿y cuando te mueres? No, pues cuando te mueres te vas al cielo o al infierno. Y si no te bautizaron, al purgatorio, ¿no? Y entonces yo como que no alcanzaba a entender, y entonces cuestionaba muchas cosas que la ciencia a lo mejor luego choca con la religión, ¿no? Y entonces yo en la secundaria pues alcanzaba a ver esa diferencia y yo cuestionaba eso. Y las respuestas siempre eran: pues porque así es, pues porque dice Diosito, pues porque ya cállate, no estés preguntando, ¿no? Entonces, pues ese tipo de tal vez incongruencia en un sistema educativo, pues claro que puede lastimar a los alumnos, ¿no? Entonces, pues tenemos muchas familias que dicen: yo fui maltratado y yo no quiero eso para mis hijos, ¿no? Yo no tuve amigos, ¿no? Y nadie de los adultos en ese espacio escolar se acercó a ver qué necesitaba yo. Y entonces siempre fui como el hecho para allá, el que no tenía amigos, el que nadie le hablaba. Entonces muchísimas veces, de verdad no saben cuántas, recibimos información de: pues porque vengo de un sistema lastimado y entonces quiero buscar otras opciones, ¿no? Ese sería un primer motivo. Un segundo motivo es, bueno, va de la mano, ¿no? Somos como niños con una gran herida, ¿no? Y pues cuando tú tienes una herida, que todos tenemos, absolutamente todos, heridas de la infancia, ¿no? Pues tenemos de dos caminos: o la replicamos fuertemente, ¿no? Lo que yo aprendí, lo que yo fui lastimada, lo voy a replicar, o lo voy a evitar, ¿no? Otro es creo, a lo mejor, y me da tristeza decirlo en verdad, es un motivo con menos porcentaje de familias, porque me he informado de otras formas de educación, ¿no? Son menos las personas que están buscando indagar, leer, investigar acerca de la crianza, de la educación de sus hijos, ¿no? Yo soy pedagoga, entonces, pues, o sea, desde hace muchos años, claro que conozco muchas otras alternativas, mecanismos, procesos, formas de trabajar.
Pero entiendo que pues no todas las familias, ¿no? A lo mejor pues si tú eres abogado, contador, dueño de negocio, ¿no? Pues no tienes esta información. Es muy bonito también ver que últimamente hay cada vez más familias que en verdad están interesadas en saber, ¿no? Yo creo que el mundo es tan variado como especies de plantas, especies de animales, climas, forma de ser de los seres humanos, ¿no? Entonces, pues la educación no tendría por qué estar enmarcada en un solo sistema y no tendríamos por qué asumir que todos los niños aprenden igual, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay niños en Montessori que les funciona muy bien, hay niños en Waldorf que les funciona muy bien, Reggio Emilia, ¿no? La parte de los constructivistas, ahí yo de pronto me detengo un poco porque me da la impresión que de pronto el constructivismo no tiene también como una estructura bien fundamentada, ¿no? Como sí lo tienen a lo mejor estos teóricos en educación, ¿no? Entonces, pues sí habría que tener mucho cuidado, como tacto, como ver cómo está realmente estructurado un programa constructivista y seguro funciona también, ¿no? Entonces, pues ¿por qué tendríamos que estar todos como en la misma línea? Como en el ejemplo que te digo de la vida, ¿no? Pues no todos estudiamos lo mismo, no todos nos casamos al mismo tiempo, pues es un poco en la parte de la educación así, ¿no? Entonces está padrísimo que ahora hay muchas familias que ya se informan. Tenemos una familia que se informaron desde antes de que naciera el bebé, ¿no? Y entonces desde antes de nacer ellos investigaron y buscaron un tipo de parto diferente, una, una estructura de alimentación diferente del bebé, ¿no? Una forma de acompañamiento en el gateo y en el caminado diferente. Entonces, pues todo ha sido como diferente, pues claro que iban a llegar a una escuela diferente, a una escuela con una estructura diferente a la que normalmente conocemos. Entonces, si tú todavía no tienes hijos, ¿no? Yo en verdad te invito a investiga, lee, infórmate acerca de los sistemas, investiga no solo de los sistemas, digo, creo que ya vamos avanzando, ¿no? Pero en verdad investiga de qué forma aprenden idioma los niños, ¿no? Porque tiene 2 años y ya se va a atrasar en el inglés y te empieza a brincar el ojo, ¿no? Cuando la adquisición de los idiomas es desde otros mecanismos y claro que se logra. Entonces, a lo mejor aprender o informarte acerca de eso, ¿no? Informarte acerca de cuál es la condición emocional en la que un niño o una niña aprenden bien. Porque a lo mejor nos falta mucha educación emocional también, ¿no? Entonces, el otro motivo por el cual llegan a un sistema Montessori, pues es ese, ¿no? Ya me informé, ya leí, ya investigué. Ese motivo está padrísimo, ¿no? Otro motivo es porque está de moda. Pues aunque no es un motivo tal vez tan profundo, pues sí creo que a raíz de la pandemia un poquito la educación cambió, ¿no? Y el poner las aulas en el Zoom abiertas todo el tiempo para los padres de familia también nos permitió darnos cuenta tal vez de la eficiencia o ineficiencia del sistema, tal vez de la forma de trato de los docentes hacia los niños. Y entonces, bueno, hay ahora un boom fuerte por escuelas diferentes, ¿no? Por escuelas a lo mejor de pronto sin tanta estructura o tan cuadrada, que ahí yo creo que es importante tener presente, porque claro que podemos pensar, y entonces en el Montessori hacen lo que quieren. Pues no, en Montessori hay estructura, hay disciplina, hay límites y hay orden. Mucho orden. Entonces no es tal vez lo que tú estás pensando, ¿no? Sí, pues me paré a las 9, lo llevé a las 10 a la escuela y con esas 3 horas va a aprender. Pues obviamente que para tener grandes resultados necesitamos dedicarle tiempo a eso, ¿no? Entonces sí hay una moda, no solamente en Montessori, en Waldorf, en Reggio Emilia, en los constructivistas, pero pues asegúrate que tu decisión también sea concientizada en que conoces y sabes también cómo va a funcionar esa metodología, ¿no? Otro motivo por el cual llegan papás a Montessori también es que hay pues diferentes actitudes frente al aprendizaje de los niños, ¿no? Y entonces a lo mejor los niños están teniendo alguna dificultad, no están pudiendo alcanzar, vamos a decir, los estándares generales como de un sistema educativo. Entonces, claro que los papás también hacen una búsqueda, a lo mejor
por un sistema un poco más flexible, donde podamos ir más al ritmo del niño, donde podamos respetar un poco más esas diferencias de personalidad que hay entre los pequeñitos, ¿no? Y también, y muy valioso decirlo, los papás llegan a Montessori por recomendación, ¿no? Por otros papás que le dijeron, no, tienes que ir a Montessori porque maravilloso, porque genial, ¿no? Y entonces los papás van, conocen y les gusta la metodología, ¿no? A lo mejor papis con un pensamiento a lo mejor un poco más estructurado, como más de yo no me puedo salir de este cuadrito, pues sería más difícil que hicieras una búsqueda pues en una escuela como la nuestra, ¿no? Y bueno, pues también, ¿cómo es un papá Montessori, no? ¿Cómo te imaginas tú que es un papá Montessori? ¿Cómo será? A ver, vamos a pensar un poco, ¿no? ¿Cómo estará vestido? ¿Qué va a preguntar? ¿Dónde vive? Bueno, pues yo aquí me gustaría compartirte algunas características que he podido rescatar, que obviamente tampoco es que el 100% tienen esas características, no hay unas más que otras en diferentes papás, ¿no? Pero bueno, algunas de las que encontramos, por ejemplo, la primera es que este tipo de papás observan una actitud diferente frente al aprendizaje de su hijo, ¿no? Es como no se quedan tan pasivos, sino que al contrario, estos papás Montessori son activos, son participativos en la crianza de los niños, de las niñas, ¿no? Indagan. Por ahí tenemos de pronto algunas familias como que se salen también como pero mucho de esta línea, ¿no? Y no es bueno ni malo, simplemente es, ¿no? Pero muchos que nos platican, no, pues nuestro bebé nació en casa, ¿no? No nació en un hospital, nació en agua y durante varios meses tuvimos como este seguimiento con la dula. Y entonces este tipo de papás pues ya son papás activos y participativos en el desarrollo de sus hijos desde antes de que nazcan, ¿no? A mí esto me parece maravilloso porque sí creo que México es, y seguramente Latinoamérica un poco en general, ¿no? Excluyendo tal vez un poco a Chile, ¿no? Creo que tenemos todavía mucho este arraigo del machismo, ¿no? O sea, pues la mamá es la que se hace cargo de los niños. ¿Quién va a ver todo en la escuela? La mamá, ¿no? ¿Quién va a estar viendo las tareas? Pues la mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el papá está trabajando. Entonces, claro que los tiempos cambian, ¿no? Claro que hace muchos años las madres podíamos tener el tiempo de maternar mucho tiempo a nuestros hijos. Pero ¿qué pasa en esta nueva modernidad líquida de la que habla Zygmunt Bauman, ¿no? No sé si ya hablamos en el webinar de esto. Bueno, no sé, pero un autor muy interesante, creo que sí. A principios de agosto creo que mencionamos algo por ahí, ¿no? De la modernidad líquida. Pero es esta volatilidad, ¿no? O sea, todo lo tenemos inmediato, todo lo tenemos fácil, ya no me tengo que esperar, pero además hay muchas cosas que ya se pueden hacer incluso a la distancia, ¿no? Ya no necesito ir a trabajar de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, no, ya lo puedo hacer en casa. Entonces, todas estas características modifican la forma en la que coexistimos en sociedad, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor ya no tengo que ir a trabajar ahí, lo puedo hacer a distancia. ¿Cómo impacta esto también en la parte económica y sociológica de las familias, ¿no? Pues a lo mejor antes era suficiente, y seguramente en muchos casos sigue siendo así, que papá trabaje, ¿no? Entonces papá iba, trabajaba mucho tiempo, traía el sustento y entonces a mamá le tocaba el cuidado de los niños pequeños, ¿no? Que además es algo que a lo mejor en nuestra cabeza lo tenemos como entendido que así ha sido siempre. Si nos vamos a lo mejor a los primeros pobladores, creo que ahí incluso está como muy desvirtuada también la figura de la mujer desde la prehistoria, ¿no? O sea, prehistoria, antes de la historia. O sea, nosotros calculamos en las humanidades el inicio de la historia, me parece que con la escritura, ¿no? Y yo diría, pues qué poco valioso, porque antes de la escritura seguro hubo mucha información valiosa que no se ha tomado en cuenta, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar en ese esquema como de los primeros pobladores, ¿no? Pues los hombres, en nuestra cabeza esto que te voy a decir vas a decir, claro, Miriam, así era, ¿no?
Los hombres se van a casar y las mujeres nada más veían a los niños dar vueltas ahí en la fogata apagada porque era de día, ¿no? Pues no, claro que no. La prehistoria para la mujer también era un reto de moler granos. No me acuerdo, tengo un libro y de verdad se los voy a escribir aquí, se llama La mujer en la prehistoria y habla justo de eso, ¿no? Habla de lo desinformados que estamos con la información de la prehistoria, porque los hombres no eran los únicos que iban a cazar. También había mujeres que en esos grupos sociales se destacaban por cazar, pero no está en los libros de historia, ¿no? Las mujeres, y vayan al Museo de Antropología, que fuimos este año, las maquetas, así están. Los que están con el mamut y la lanza y todo son los hombres. Y las otras están ahí cargando un chamaco nada más, porque es bien fácil, maternar aparte, ¿no? Sencillo. Ok, ay, pues quisiera, antes de continuar, saludarlos a todos y ver los comentarios que espero que se vean aquí. No los estoy pudiendo ver. Auxilio. Bueno, quiero saludar a nuestros 20, ay, gracias, a nuestros 20 personas que nos están viendo aquí, qué padre. Ay, Ara, gracias por vernos. Aquí Lorena Ruiz, ay, muchas gracias, la mejor escuela, saludos, mucho éxito, muchas gracias Lore, claro que le vamos a seguir echando muchas ganas, ¿no? Por acá, Ernesto también nos está saludando. Ernesto, bienvenido. Muchos saludos también para ti, para la familia. Ere, muchas gracias por vernos. Ara, muchas gracias por vernos. Rodrigo también, ya perdí aquí, pero muchas gracias, Rodrigo, por vernos. Ay, pues bienvenidos a todos. Vamos a continuar con esta historia y ojalá que nos puedan replicar también en los comentarios lo que estamos diciendo, ¿no? Me regreso entonces a la época primitiva, ¿no? Entonces, pues la mujer no está vista tampoco como aquella que hacía la molienda, que hay incluso huesos que se han encontrado de mujer como con evidencia de que eran más anchos, más fuertes, etcétera, porque estas mujeres se dedicaban a la molienda, ¿no? Entonces, desde ahí, pues como que traemos una idea tal vez equivocada de el cuidado de los niños pequeños solo le corresponde a la madre, ¿no? Evidentemente hay cosas que los hombres no van a poder hacer, pues no pueden lactar, ¿no? Este primer vínculo importante que se forman entre el bebé y la mamá, pues va a ser insustituible, por supuesto que lo entiendo. Pero lo muy bonito y que creo que es una característica de muchos papás Montessori es la vinculación de los padres en el desarrollo de los niños, incluso antes de que nazcan, ¿no? Y yo creo que estos niños que a lo mejor tienen este acompañamiento de mamá y papá, pues tienen a lo mejor una herramienta más en su vida, ¿sabes? Digo, entiendo que hay familias monoparentales, familias donde se hace cargo la abuelita, ¿no? Todas las familias son bienvenidas y queridas por igual en nuestra escuela, por ejemplo. Pero bueno, sí creo que es importante mencionar que yo, por lo menos Miriam, pues no, o sea, en mi infancia, pues ese era el mecanismo de mis papás, ¿no? El hombre que salía a trabajar y a buscar la chuleta, ¿no? Y la mujer, pues que se hacía cargo. Entonces, creo que una característica muy interesante de los papás Montessori es, ahora yo me quiero involucrar, ¿no? Ahora yo quiero participar, yo quiero conocer a este ser humano, ¿no? ¿Qué hace, qué dice, cómo es? Y creo que eso es súper valioso para ese pequeño ser humano, primero que nada, ¿no? Y para nosotros como escuela resulta padrísimo poder vincular con la familia completa, ¿no? Porque de pronto pasa que la mamá está muy alineada, todo, pero si el papá no está muy alineado, pues también nos dificulta y nos complica también a lo mejor el hacer este acompañamiento global, ¿no? Es que estoy buscando si aquí puedo ver los comentarios, pero no puedo. Bueno, pues ya, ahorita me los pasan. Entonces, bueno, esa sería una primera característica. Otra característica de los papás Montessori a lo mejor es que han aprendido a observar un poquito antes de intervenir, ¿no? Como te lo digo, a lo mejor desde una herida de la infancia, a lo mejor desde la conciencia de no querer equivocarme, ¿no? Los papás Montessori, como las guías, ¿no? Siempre los invitamos a generar esta observación. O sea, quédate sentado y solo observa a tu hijo, a tu hija, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué comenta? ¿Qué dice? ¿Cómo se mueve? ¿Cuáles son sus preferencias?
es muy, muy importante para que una metodología Montessori funcione, que haya una real y completa observación de los chicos y de las chicas, ¿no? Cuando nosotros dejamos de observar y solo empezamos a asumir que el niño hizo por este motivo, nos estamos quedando muy cortitos de información. Y a lo mejor podemos sumar más si intervenimos menos y observamos más, ¿no? Ese es el trabajo de las guías, pero también debería ser el trabajo de los papás, ¿no? De pronto he observado, observamos muchas familias por ahí de pronto, ¿no? Y entonces tengo por ahí una familia conocida y entonces a la niña se le cae el vaso. ¡Ay, no! Es que ya la tiraste, mira nada más, no te fijas, ¿no? Y pues yo creo que no me estoy fijando, ¿no? Pues fue un error motriz, me equivoqué, fue sin querer, ¿no? Y entonces a lo mejor no necesitaríamos un juicio así como tan fuerte para esos niños, ¿no? O para esas niñas. Entonces, pues esta es una característica interesante, interesantísima, ¿no? De los papás Montessori. ¡Ay, ya tenemos más comentarios! ¡Qué padre! Saludos, arriba los papás Montessori. Exacto, arriba los papás Montessori y los de Vidya. Se les quiere mucho y son papás muy dispuestos. A veces no es fácil escuchar lo que a lo mejor necesito trabajar, pero la verdad la comunidad de Vidya es súper bonita. Son papás muy dispuestos, muy abiertos a escuchar feedback, pues por el bien de sus hijos. Ay, José Luis, muchas gracias. Estamos muy contentos de ver a Alex disfrutar y crecer con este método y el cariño de la escuela. También queremos mucho, mucho a Alex. Lupita y Pris, muchas gracias por vernos. Bienvenidas, ya las extrañamos. Bueno, Lupita, te vi el viernes, pero ya te extraño. Carlos, muchas gracias. Los papás Montessori debemos aprender a seguir al niño. Exactamente, eso, aprender a seguir al niño. Mis respetos al trabajo de todas las guías, exactamente. Todas, no solo las de Vidya, creo que también merecen un reconocimiento, un cariño especial, porque observar 5, 10, 15, 20, 25 niños no es sencillo, pero bueno, creo que cuando se hace desde el amor, que es creo que nuestro caso, pues funciona muy, muy bien, ¿no? Y bueno, otra característica de los papás Montessori, pues tal vez no de todos. Acuérdense que yo estoy dando así como una lista, pero no quiere decir que a fuerza tú tienes que ser todos, ¿no? Pero he observado que muchos son como relajados, ¿no? Como que esta parte de la estructura está bien, pero puede ser flexible, ¿no? Entonces, pues ya fulanito, ¿verdad? Tiró el vaso, se rompió, no va a tener esta respuesta que les estoy ejemplificando, ¿no? Sino es como un, bueno, pues ya se rompió, ¿no? Está bien ser relajados, pero tenemos que recordar que en esta formación de nuestros hijos, hijas, pues debe haber orden, debe haber estructura, ¿no? Entonces yo te preguntaría, ¿qué pasa si tú le dices, bueno, pues ahí déjalo, ¿no? Pues no. O si lo acabas recogiendo tú, ¿no? Pues no. O sea, sí soy papá Montessori, pero no está peleado con límites, con disciplina, con orden, con estructura. Entonces se rompió, no te voy a regañar, no voy a hacer un juicio, no te voy a castigar, porque entiendo que no es una acción totalmente así meditada y con alevosía y con ventaja, ¿no? Pero se rompió. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿No? Y de verdad, eso que dice Carlos, ¿no? Sigue al niño. Él te va a decir, no te va a decir, lo dejamos ahí. Bueno, ¿y qué crees que pase si lo dejamos ahí? O pues alguien se puede cortar, exacto. ¿Y tú crees que estaría bien que mamá pasara y pisara y se cortara? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recogerlo. Claro. Y si necesitas, pues te ayudo, ¿no? Entonces, eso es también un papá Montessori. Un papá Montessori es saber decir no. Un papá Montessori es saber decir en este momento no es posible. Porque también siento que a veces hoy en día nos da miedo, ¿no? A lo mejor muchos de nosotros fuimos muy lastimados en el no, muy maltratados, ¿no? El error fue muy señalado en nosotros. Y entonces, claro que me duele decirle a este pequeño ser humano que no. Pero imagínate si tú de los 0 a los 10 años, tú nunca le dices que no. Y luego llega a los 15 y está enamorado de una chica y la chica le dice que no. Porque le va a decir que no. Yo sé que es el más guapo, la más guapa que tú has visto en toda la vida, y sí. Pero va a haber alguien que le va a decir que no. Y va a hacer una entrevista, un trabajo, y también le van a decir que no. Y se va a meter a las ventas, que
te ayuda a trabajar tu tolerancia a la frustración un chorro, ¿no? Y le van a decir que no. Y entonces hace unos años yo leía como noticias acerca de algunos países en Asia donde la tolerancia a la frustración de los chavos ya era muy limitada y entonces se aventaban del puente, ¿no? Entonces el no es importante, muy importante. Entonces claro que es valioso decirle no. ¿Me puedo comer un dulce? No, porque hoy es jueves y nosotros comemos dulces hasta el fin de semana, ¿no? Entonces ahorita no. No, pero es que yo quiero, ¿verdad? Yo entiendo, yo también estaría muy triste como tú, pero no te voy a dar un dulce. Ese mecanismo es vital para nuestros hijos, para tolerar la frustración, para retarse a ellos mismos y para seguir creciendo, ¿no? Entonces, pues no les dé miedo decir que no. Vamos a normalizar el no con los niños, porque ahora últimamente hay muchos que necesitan que les digan que no. Entonces, bueno, esa es otra característica. Otra es entender, los papás Montessori de pronto entienden que el aprender es un proceso de vida, ¿no? Y me encanta porque creo que tenemos muy claro que si yo ahorita les mando un examen, ¿no?, de química y me tienen que decir todos los elementos de la tabla periódica, ¿cuántos se van a saber? Yo me sé la línea de helio, neón, xenón, kriptón y radón. Es la única que me sé. Ahí, ¿no? ¿Y por qué no? Pues porque no es algo que usemos diario, ¿no? No estoy diciendo que no los tenemos que ver, que no los tenemos que conocer, pero yo más bien te diría, ¿no sería mejor entenderlos? ¿No sería mejor entender qué es una tabla periódica, para qué sirve? Sí, un poco de información, a lo mejor de quién descubrió los elementos, pero creo que lo más valioso es entender ¿de dónde? ¿Para qué me sirve esa información? Porque es valioso para los seres humanos, en vez de que en un examen pues te pongan la tabla vacía y te los tengas que aprender y luego los tengas que vaciar en el examen, como yo hice en la secundaria, y ahora solo me sé la línea del helio, neón, xenón, kriptón y radón. Y ya a lo mejor hasta creció, porque según yo esos son gaseosos, ¿no? Entonces ya ni siquiera, mi información ya ni siquiera está actualizada seguramente a lo que hoy necesitamos. Entonces, si a mí me meten a un laboratorio de química, pues va a explotar, ¿no? Entonces, no es mi core, no es lo que me interesa, ¿no? Yo entiendo que aprender es un proceso de vida, ¿no? Y creo que a veces los papás nos angustiamos mucho, ¿no? Es que no lee y escribe, ¿no? Va a leer, va a escribir, va a sumar, va a restar, te lo aseguro. Te lo aseguro, no va a llegar a los 20 años, bueno, ni a los 13, ¿no? Sin toda esta información. Pero creo que los papás Montessori de pronto entienden eso, ¿no? Cuesta trabajo entenderlo. Como papás también traemos el background del sistema tradicional y entonces me brinca el ojo porque es que fulanito que no se sabe las tablas, ¿no? Bueno, se va a ir trabajando, lo va a lograr, ¿no? Ay, no, pero yo les diría como, estos papás entendemos tal vez que sí, cada niño tiene un ritmo y que van adquiriendo. Y empezamos a generar confianza cuando nuestros mismos hijos nos van dando información, ¿no? Y dices, ay, sí se sabe los ángulos, ay, no, sí lo escribió bien, ay, ¿no? Entonces, poco a poco, ellos van desarrollando esta información, ¿no? Ah, por aquí está, hola Claudia, bienvenida. Por aquí dice, y cuando decimos siempre no y luego sí, ¿qué pasa con el niño? Voy a ver si le entendí. Pues no, creo que tampoco está bien todo el tiempo siempre decir que no, ¿no? Yo creo que para que una crianza sea respetuosa, pero tenga límites, disciplina y orden, primero tenemos que estar en coordinación los adultos que criamos a este niño, ¿no? ¿Qué puede pasar si mamá dice siempre que no, pero papá dice siempre que sí? Pues ahí hay una confusión y hay una brecha que el niño ya va a encontrar, ¿no? Y que seguramente hoy utiliza. Porque pues esta es la brecha legal por la que me puedo escapar, ¿no? Pero cuando cumpla 15 años y mamá siempre dice que no y papá siempre dice que sí, esa brecha que va a ser un gran cañón, ¿no? Pues ya no la vas a poder regular. Entonces, punto número 1 es como coordinarnos con los adultos que criamos a este niño, qué es negociable y qué no es negociable, ¿no? Y entonces, con base en ello, pues ya ejecutas, ¿no? A veces, a lo mejor, el niño está acostumbrado a todo, ¿no? Yo más bien te diría, cuando siempre dices que sí y luego empiezas a decir que no, pues el niño va a decir, ¿cómo? O sea, ya me estás poniendo límites.
Pero yo te diría, es que eso debe suceder cuanto antes, ¿no? No te esperes a que tenga 15 años y ya sea insostenible este trabajo, ¿no? Sí necesitamos como adultos también una estructura, pero bueno, espero haberle entendido, Clau, a la pregunta. Ah, o te refieres más bien a cuando ya le dijiste, no te voy a comprar un dulce, no te voy a comprar un dulce, pero ya te colmó el plato, entonces acabaste diciendo, ay, sí, 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 toma, 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 ya. Bueno, en ese caso sí es peligroso, porque tu palabra no tiene valor y él ya lo sabe. Él ya sabe que si él insiste, 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 lo va a lograr. Entonces, no. Piensa primero por qué estás diciendo que no. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Mis hijos no comen dulces hasta el fin de semana. ¿Por qué no? Por los dientes, por el azúcar, por los colorantes, por todo eso. Por eso es no. Pero mi hija chica, ella es perseverante, ¿no? Ella va a preguntar hasta que me canse, ¿no? Entonces, cuando tú dices, no, 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 ay, bueno, ya toma, 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 fulanita, toma, ya no deslata. Es, entonces lo que dice no tiene valor. Entonces, aunque al rato me diga que no me puedo ir en moto a Acapulco con mi novio, va a acabar diciendo que sí. O si me voy y luego regreso, pues tampoco va a haber una consecuencia, ¿no? Entonces, sí, mucho cuidado con primero decir que no y luego que sí. Entonces, si tú no estás, me puedo comer un dulce y no estás seguro de lo que vas a contestar, puedes decir, permíteme, en este momento no te puedo decir si sí o si no. Dame unos minutos para pensarlo y entonces buscamos una solución. Creo que eso es más valioso con los niños porque los niños saben y entienden y valoran más una autoridad congruente, ¿no? Una autoridad que cumple su palabra a una autoridad que no lo hace. Entonces, para bien o para mal, tienes que cumplir lo que hayas dicho, ¿no? Creo que eso es, sí, esa era la pregunta. Bueno, otra característica de los papás Montessori, comprenden que los comportamientos de los niños no vienen de ser malos o de querer molestar. ¿Cómo es esto? Mira, los niños no se comportan como se comportan porque son malos. Ni siquiera aquellos que pegan, que muerden, que empujan, que lastiman. Todos esos comportamientos son comportamientos de una información que el niño necesita exteriorizar y que no está sabiendo cómo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hemos conocido pequeñitos que de pronto están muy ansiosos y entonces se empiezan a maltratar a otros, a jalonear, los ves y entonces tienen el pie así, no lo pueden detener, ¿no? Entonces, cuando tú te acercas y haces una indagación, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Estás enojado? ¿Estás triste? Estoy muy nervioso. ¿Por qué estás nervioso? Y tengo un poco de miedo. ¿Por qué tienes miedo? Pues porque se llevaron a mi abuelita y la van a operar. Ok, entonces ya hay información, ¿no? Entonces los papás Montessori pues vamos entendiendo que estas conductas, aunque nos sacan chispas y nos cuestan mucho trabajo, no son conductas que vienen de la maldad. Seguramente vienen de una incapacidad emocional de externar o de un malestar que no está sabiendo decir qué tiene, qué siente. Por eso en Montessori damos como mucho trabajo en el área emocional, ¿no? O sea, que realmente los niños trabajen por identificar emociones, por además ser compasivos con otros que la están sintiendo y también por ser resilientes, ¿no? Creo que esas son cualidades que se desarrollan muchísimo en una educación Montessori, pues bien llevada, ¿no? Y bueno, pues como papás comprendemos que eso no fue ni personal, ni conmigo, ni porque me quiere molestar, ¿no? Sino porque pues realmente hay algo ahí en el niño que a lo mejor no está funcionando bien y necesitamos entender de dónde viene, ¿no? Otra característica de los papás Montessori también sería, pues, que entendemos que el error es para aprender, ¿no? Porque así lo trabajamos también en la metodología, ¿no? Cuando llevamos a cabo un material, pues bueno, ahí vamos teniendo información, pero claro que al niño no le sale a la primera al 100% bien el material, hay que repetir, repasar, memorizar. También son mecanismos que en Montessori se hacen pues mediante varios materiales, ¿no? Entonces, los papás Montessori tenemos que entender que el error es para aprender, ¿no?
que si se equivocó por esta parte, bueno, pues respiramos, tal vez platicamos con él de otra forma y entonces le pedimos que busque soluciones para la próxima vez, ¿no? ¿Qué harías diferente para la próxima vez, ¿no? Y creo que es tal vez más fácil encontrar esta característica de nosotros hacia nuestros hijos que incluso de nosotros a nosotros mismos, ¿no? Esta sería una reflexión muy interesante para ustedes como papás, ¿no? ¿Cuántas veces tú entiendes que el error es para aprender? ¿Cuántas veces te equivocas y te crucificas, ¿no? No es que soy el peor papá, la peor mamá, pero cómo pude, pero no sé qué. Y entonces ya luego funcionas desde la culpa. Entonces eso no sirve, eso no es valioso, eso no suma. Sí suma que digas, chin, sí la regué. Oh, bueno, ¿no? ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Cómo no me va a volver a pasar esto? Entonces ahí, en una metodología Montessori, todos crecemos. Todos crecemos, ¿no? O sea, los niños, las familias, las guías, la escuela, ¿no? Todos crecemos. Entonces, que no te dé miedo equivocarte. Nosotros nunca ejercemos un juicio a las familias. Es un acompañamiento amoroso, respetuoso, porque eso es Montessori, ¿no? Te entiendo, pero bueno, ahora, ¿cuál va a ser la solución para esta situación, ¿no? ¿Cómo no podría volver a suceder esto? ¿Qué se te ocurre? ¿No? Esa es una característica que me parece muy bonita. Me parece incluso que a lo mejor no muchos papás llegan con ella, pero dentro del ambiente la van desarrollando. Y eso es bien padre, bien padre construir una comunidad bonita en la que sabemos que nos podemos equivocar, pero pues que vamos a tener cuidado y que tal vez lo vamos a hacer diferente la próxima vez, ¿no? Otra característica de los papás Montessori que yo he encontrado en estos años es que buscan soluciones diferentes en muchos ámbitos, ¿no? Tenemos muchas familias que a lo mejor están muy conscientes de la alimentación, ¿no? Y entonces buscan otras formas de alimentación sin carne animal tal vez, otras a lo mejor sin tantos conservadores, sin tantos alimentos procesados, ¿no? Consideran a lo mejor estas familias que la alimentación también es pues algo que entra a mi sistema, ¿no? Y entonces como yo le doy entrada a ello, creo que también es una característica interesante, no del 100%, pero a lo mejor de muchas familias, ¿no? No solamente en temas de alimentación, a lo mejor otro tema interesante es el medio ambiente. También tenemos muchas familias como muy conectadas con el cómo vamos a frenar el cambio climático, cómo vamos a disminuir las injusticias, el cuidado del medio ambiente, cómo vamos a institucionalizar baños secos en todas las casas de Naucalpan, ¿no? Y yo creo que es una conciencia de estos papás o de estas familias diferente, tal vez, ¿no? Tampoco te tienes que sentir mal si no la tienes, ¿no? Está bien, ¿no? No pasa nada. Nosotros queremos, recibimos, aceptamos toda la diversidad, ¿no? A lo mejor incluso soluciones diferentes en temas religiosos, en temas políticos, ¿no? En temas incluso de cómo educar a un niño, cómo crecer, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en Vidya tenemos una comunidad de papás muy fuerte, muy sólida, muy bonita, ¿no? O sea, muy unida y que se acompaña mucho, ¿no? Entonces, por eso cuando les digo que vengas a Vidya no es una escuela como a lo mejor muchas otras, ¿no? Donde ni ubicas a los otros papás, sino es una comunidad bonita que claro que es importante conservar, querer y cuidar, ¿no? Nosotros como la comunidad de Vidya, pues tendríamos que cuidar nuestra comunidad, eliminar chismes, ideas que no, o sea, como cuidar ese ambiente que también está preparado y dispuesto para los niños, ¿no? Entonces, bueno, estos papás Montessori a veces buscan soluciones diferentes en muchos temas, ¿no? Pues crianza respetuosa, lactancia prolongada, disciplina positiva, son como elementos muy interesantes y que se juegan dentro de nuestra dinámica siempre, ¿no? A veces de pronto es complicado porque a veces nos vamos al extremo, ¿no? Y entonces pues ya hay cosas que
que a lo mejor ya no funcionan tanto en el área de crianza. Y bueno, pues ahí yo lo que te pido es, bueno, si vienes con nosotros, pues confía en los expertos, ¿no? Todo lo que nosotros te compartimos es por el bienestar del niño, de la pequeñita, ¿no? Pero bueno, han cambiado muchas cosas de lo que platicábamos al principio, ¿no? Los papás Montessori, muchos o algunos, ¿no? También están como muy en qué contenidos ven los niños y a qué están expuestos, ¿no? Hay como una conciencia interesante en qué tipo de música escuchan los niños, ¿no? A muchos de la comunidad Montessori, por ejemplo, pues tal vez el reggaetón no es una música que consideraríamos que está bien que escuchen, ¿no? Pues porque tienen 3, 4, 5, 8, 10 años. Ya cuando tengan 15 y ellos tomen sus decisiones, bueno, va a ser difícil regular esa parte, ¿no? Pero si a lo mejor ahorita podemos cuidar lo que entra por su boca, por sus oídos, por sus ojos, ¿no? La exposición, por ejemplo, a dispositivos móviles, ¿no? He notado también mucho que la comunidad Montessori, pues como que atiende mucho eso, ¿no? Videojuegos, cuánto tiempo, iPad, regulada, ¿no? Ahí, por ejemplo, los invito a leer. Tenemos sí un webinar de semanas anteriores que habla un poco del uso de los dispositivos móviles, ¿no? Basado en el libro Demencia Digital de Manfred Spitzer, que es un neurólogo alemán y que su teoría es muy interesante. Entonces, pues se los recomiendo ampliamente y si no, también aquí en la página, seguramente ese webinar se encuentra algunas semanas antes. En YouTube también pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube con este video para que lo vean. Y por acá también, Monly, Adriana, gracias por vernos. Vero, bienvenida, gracias por vernos. Vero dice, hacer un cambio, una mejora, una conciencia personal para mejorar el entorno. Claro que es una característica de los papás Montessori. Apoyarse, ay, gracias, Vero, sí. La verdad es que hacemos una comunidad bonita y se va construyendo en el apoyo y la colaboración. Lo que les decía, el error es para aprender. Entonces, ¿cómo te apoyo? No te voy a juzgar, te ayudo, ¿no? ¿Qué necesitas? Eso está bien padre. Y sí, back to basics. Regresar a los básicos también es una característica de los papás Montessori, ¿no? Menos es más. Menos es más donde lo quieras pensar, ¿no? Me encanta porque tiene 1 año el niño y ya le regalaron un robot de este tamaño que hace 5,000 luces, 38,000 canciones, tiene la pantalla de Netflix aquí y todo, ¿no? Y entonces el niño acaba jugando con la caja y el plastiquito y las bolitas que traía el robot, ¿no? Porque más es menos, porque mientras menos haga un juguete, más hace el niño. Entonces evita ese tipo de cosas, evita, ¿no? Ahora en estas vacaciones hemos tenido el privilegio, unas vacaciones muy bonitas. Nos fuimos a acampar, fuimos a provincia, con unas familias también de la escuela, padrísimo. Los niños vieron que si un zoológico, que si un teleférico, que si el río, que si escalamos el monte. O sea, es que esas son las cosas que estos niños necesitan desde una perspectiva tal vez, desde una filosofía pues, Montessori, ¿no? Menos es más. Claro que los pudimos llevar a Disney, pero pues es que el Disney está lleno de luces, sonido y ruido. Y no está mal tampoco, ¿no? O sea, al final, cada quien, y puedes ir jugando tus batallas, ¿no? Y está padrísimo también Disney, pero a lo mejor buscar este tipo de momentos de conexión entre familias, entre comunidad o con tu familia, pues creo que es muy, muy valioso también, ¿no? Entonces, gracias, Vero, porque regresar a los básicos es una característica de los papás Montessori, que no tenía aquí apuntada, pero que nos suma mucho a estos puntos. Bueno, otra característica es, hacen ambientes preparados en casa, ¿no? Pues sí, ya les dije que ya traían la dula y que nació en parto en agua y así, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos preparar en casita, no? A lo mejor un ambiente donde ellos puedan tomar los objetos que necesitan, que tengan comisiones, como lo que tenemos aquí en los ambientes, ¿no? Oye, a ti te va a tocar lavar el patio 3 veces por semana, ¿no? A ti te va a tocar buscarle la comida al animalito también cada 2 días. Entonces, cuando nosotros tenemos un ambiente preparado, pues el niño funciona, ¿no? ¿Cómo puedes hacer un ambiente preparado en casa? Pues anticipar reglas, ¿no? Reglas bien delimitadas.
Justo no decir primero que no y luego que sí, ¿no? O sea, todo esto va haciendo un ambiente preparado, ¿no? Cuidar mucho lo que el niño escucha, que tú compartes tal vez con tu pareja, ¿no? Cómo nos tratamos, eso también va siendo un ambiente preparado de años. Y entonces los chavos, pues claro que de ahí van modelando un tipo de relación de pareja. Y de ahí deciden si tenerlo o no, o cuál va a ser el trato que yo voy a permitir con mi pareja, ¿no? Pues el que yo estoy observando. Entonces, los papás, generalmente Montessori, pues buscan que la camita Montessori, que el librero Montessori, ¿no? Los juguetes Montessori, que es un concepto que no existe y que les pido por favor eliminen de su vocabulario. No existen los juguetes Montessori, existe el material Montessori, que no es un material didáctico, es un material de desarrollo y que solo está para estar en las escuelas, ¿no? Tampoco recomendamos que ustedes ahí en casa pues lo quieran hacer, ¿no? Porque para eso pues, se requiere una preparación especial y profesional. Pero sí puedes buscar juguetes y material didáctico que cumpla ciertas características, ¿no? Lo que te dije, menos es más, sin sonido, sin luces, a lo mejor que tenga por ahí algún control de error. Es complicado en juguetes encontrar esto, pero bueno, a lo mejor sí se puede ir encontrando ahí un poquito, ¿no? Creo que incluso la cosmovisión de la niñez y de la educación ha cambiado tanto que ahora me encontré, ¿no?, en el supermercado una línea de juguetes de hace muchos años, ¿no? Y entonces ya son juguetes de madera, ¿no? O sea, ya no tienen los juguetes de luz, sonido y la caja de plástico, sino ya son juguetes de madera. Y dije, bueno, pues qué bueno que nos estemos actualizando, que estemos buscando alternativas. Seguramente lo hicieron porque es lo que está buscando el mercado ahora, ¿no? Entonces, pues qué padre que ya estemos como pendientes y observando esta parte, ¿no? Entonces, bueno, ambientes preparados en casa, leerle a los niños, ¿no? Tener material de construcción, de creación. Todo esto también de pronto pues lo hacen mucho los papás Montessori, ¿no? Un papá Montessori también se da la oportunidad de sanar a su niño interior. Yo sé que esto puede sonar así como, ay, ¿qué le pasa, señora?, ¿no? Pero yo creo que es muy importante. A lo mejor llegamos sin esa característica, pero aquí adentro la vamos desarrollando, ¿no? Un adulto cuidado, un adulto preparado, un adulto sano, pues puede formar y acompañar a otros niños en salud, ¿no? En amor. Entonces, pues sí, muchos papás Montessori se dan esta oportunidad de sanar las heridas de la infancia, los dolores, los rencores, ¿no? Y entonces cuando nosotros soltamos eso, pues resulta muy significativo, primero para el papá, para la mamá y después, pues para todo el entorno que viene, ¿no? Nosotros acá, por ejemplo, trabajamos mucha escuela para padres, entonces hemos tenido la posibilidad de trabajar. El año pasado trabajamos un taller que se llamó Heridas de la Infancia, padrísimo, ¿no? Donde pudimos también rescatar información que te hace ser consciente, ¿no? ¿Por qué le hablo así? ¿Por qué cuando me dice esto me enojo y le grito, ¿no? Ahí está la información, ¿no? Entonces creo que un papá, una mamá Montessori, pues también están como muy conscientes de pues todas las cosas que a lo mejor necesito sanar para seguir construyendo, ¿no? Y también los papás Montessori podemos a lo mejor vislumbrar esta educación, esta crianza de hoy, hacia dónde se perfila, ¿no? A lo mejor a veces solo decimos, bueno, que vaya a esta escuela, el inglés, el francés, el italiano, el chino mandarín, la programación, la robótica, ¿no? Gimnasia, la danza, las artes, todo eso, ¿no? Y ya, se va a ir a la mejor universidad y va a ser el mejor empleado o el mejor empresario, ¿no? Pues claro, todos querríamos eso para nuestros hijos, pero a lo mejor los papás Montessori, claro que miran y validan esto y es muy justo, ¿no? Pero creo que también validamos otra parte y otra área muy importante que es el área emocional, ¿no? Emocionalmente, ¿cómo va a impactar esto a mis hijos, ¿no? ¿Tendrán acaso las habilidades blandas necesarias para el futuro? Yo creo que esto es bien interesante de reflexionar. Cada institución educativa tiene una filosofía y algo que creo que ya les había dicho en algún momento anteriormente, algo que se llama currículum oculto.
El currículum oculto de las instituciones es esto que no te va a decir la institución, pero que a lo mejor si hacemos una observación de diversas instituciones, puedes más o menos entender el currículum oculto, ¿no? Voy a dar un ejemplo sin ejercer juicios, ¿no? Pero por ejemplo, yo fui a la UNAM y bueno, pues a la UNAM va mucha gente de diferentes características, ¿no? Pero a lo mejor la UNAM puede caracterizarse por cuestionar, por levantar la voz cuando algo no le gusta, ¿no? A lo mejor hasta negativamente de pronto, desde la UNAM hay un sesgo o resistencia a la gente, por ejemplo, de las clases altas, ¿no? Y hacemos un juicio como, ay, pues es que es rico, ¿no? Este es un currículum que está oculto en la institución y que no era así, porque en la creación de la UNAM, por ahí de los 1900 y así, pues se formó como la Universidad de México. Entonces, en aquel entonces, las clases altas mandaban a sus hijos a la UNAM, porque era la máxima casa de estudios, ¿no? Con el paso de los años, pues claro que se modifica las clases sociales, la estructura política, social, sociológica, religiosa de México, y entonces empiezan a salir universidades por clases sociales o por necesidades particulares. Entonces, las escuelas públicas ya no están catalogadas como la universidad del pueblo, bueno, sí, están catalogadas como la universidad del pueblo, ¿no? O sea, de la gente que a lo mejor, pues tal vez no vas a poder pagar Anáhuac, Ibero, que son instituciones con otro currículum diferente, ¿no? Ninguna estoy diciendo es buena ni mala, no hay ningún juicio negativo para ninguna de las dos. Bueno, yo soy Puma de corazón y orgullo y azul y oro y no voy a echar un Goya porque ya se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Pero claro que podemos reconocer las diferencias del currículum oculto dentro de las instituciones, porque además este tema me lo sé, les platico, porque fue mi tema de maestría justamente en la UNAM, ¿no? Un análisis de varias universidades. Pero bueno, si lo vamos viendo a la educación básica, lo hacemos chiquito, también las escuelas básicas, ¿no? Tienen un currículum oculto. Entonces, de acuerdo a tus necesidades, tus características como familia, pues tú vas a buscar una institución que haga match de tu forma de ser con su currículum oculto, ¿no? Entonces, es muy interesante como familias Montessori hacer este análisis que acabamos de hacer, porque justo nos está hablando del currículum oculto, por lo menos a lo mejor de una escuela Montessori o de varias, ¿no? A lo mejor hay similitudes, que también hay muchas diferencias entre escuelas Montessori, ¿no? Aunque todas llevamos el mismo método, la visión, la filosofía de esa escuela, que es parte del currículum oculto, es diferente. Entonces, pues resulta muy interesante hacer este análisis porque pues así tú puedes decir, a ver qué características cumplí, cuáles no, ay, estoy en el lugar correcto, ¿no? O ay, no sabía eso, pero ya voy para allá, a quedarme en el lugar correcto, ¿no? Me puedo dar cuenta cuáles son las cosas que para mí son importantes, ¿no? Entonces, en la formación de los niños sería muy valioso no solamente pensar en las instituciones de prestigio, como instituciones que por default van a dar esto a los niños, ¿no? Sino hacer esta reflexión de yo qué estoy buscando para mis hijos. En mi filosofía de vida, ¿qué sería lo mejor que ellos podrían obtener? Y con base en esa información, entonces puedes desarrollar tus decisiones a la hora de seleccionar una escuela, ¿no? Y bueno, pues ya hemos llegado al final de nuestra transmisión en esta ocasión. Yo les agradezco muchísimo que se conecten, que nos escuchen. Acuérdense que va a quedar aquí grabado el webinar para que nos ayuden a compartir con otras familias que a lo mejor esto que estamos platicando les puede hacer sentido. Acuérdense que también en nuestro canal de YouTube van a poder encontrar este video y van a poder ponerle like. Muchas gracias a todos. Aprovecho para darles la bienvenida a todos nuestros alumnos, a todas nuestras familias que ya caminan con nosotros desde hace varios años y los de nuevo ingreso. Tenemos también gente nueva en el equipo. Reciban también un cálido abrazo y una hermosa bienvenida de parte de todo el equipo de Vidya. Y bueno, pues les deseo mucho, mucho éxito. No solo el 1 de septiembre, que ya entramos, sino un excelente ciclo escolar a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, ayúdenos a compartir y nos vemos pronto en nuestro próximo webinar.